Suma y resta de polinomios. Antes de iniciar propiamente con las operaciones, vamos a repasar cuatro conceptos fundamentales para entender la operación con polinomios. El concepto de monomio. Un monomio está definido como una expresión algebraica de un único término. No admite signos de suma o resta. Aquí tendríamos una expresión como 5x. Si yo escribo 5x, ya esta expresión es un monomio. Si escribimos una expresión como 3 cuartos, a a la 2 es un monomio. Una variable sola, m a la 3, es un monomio. Un término numérico solo, 7, es un monomio. Son expresiones a las que nunca le encontramos signos de suma o resta. El concepto de polinomio pues va un poquito más allá y es simplemente está conformado por dos o más monomios no semejantes. Entonces aquí sí vamos a tener una expresión como 5x a la 2 más 3x. Ya estamos viendo un signo de suma que separa dos términos. Vamos a tener 3a menos 4b más 5. Son tres términos no semejantes. Términos semejantes, recordemos, son cuando tienen la misma variable, el mismo exponente. Yo no podría llamarle a la expresión 2m a la 2 más 5m a la 2 menos 1m a la 2. No estamos hablando de un polinomio porque claramente todos los términos, tanto letra como exponente, son idénticos. Eso es lo que llamamos términos semejantes. Entonces no serían un polinomio. Para que sean polinomios estamos hablando de que si yo tengo menos 4x a la 2, aquí tengo que tener un tercio x y acá podría hasta poner un término con y, pero ya no son semejantes. Eso es el concepto de polinomio. Y el polinomio se define de acuerdo a los términos que tengamos. Entonces, retomando, una expresión de un único término la vamos a llamar monomio propiamente. Eso sería nuestra expresión. Si tenemos una expresión donde ya aparece un segundo término, tenemos dos términos, la vamos a llamar binomio. Si tenemos una expresión donde aparecen tres términos, supongamos 4a a la 2 más un medio a menos 4, estamos hablando de una expresión que llamamos trinomio. Y más allá, ya para expresiones de 4 o más términos, generalmente se van a conocer como polinomios de n términos, polinomio de 4 términos, polinomio de 5 términos. Y luego con el polinomio reducido decimos que un polinomio es reducido cuando no tiene términos semejantes. Nosotros vamos a tener una expresión como 6m a la 4 menos 2m a la 3 más 2, y eso es un polinomio reducido porque no tiene términos semejantes. Si hablamos de 4, qué sé yo, a la 2 más 5a menos 3b más 1, es un polinomio reducido porque no encontramos términos semejantes de ningún tipo. Cuando venimos a las operaciones, entonces, sumar y restar polinomios no es otra cosa que expresar el polinomio reducido. Y reducido significa que vamos a tomar las expresiones que tienen el mismo factor literal, que son semejantes, para reducirlas a un solo término. Entonces veamos acá. Si venimos acá, nosotros podemos decir que la expresión 3x a la 3 y menos 2x a la 3 son semejantes. Podemos decir que la expresión 5x a la 2 menos 8x a la 2 son semejantes.
Y si por ahí tenemos algún término solito que no tiene pareja, pues lo vamos a dejar tal y como está. Entonces, agrupando esto, ya tenemos simplemente que venir a la calculadora para decir, ok, 3x a la 3 menos 2x a la 3 sería un x a la 3. El signo que sigue acá va a depender del signo que me arroje la siguiente operación. Si la operación me da un número positivo, estamos hablando de que voy a colocar un más. Si la operación me da un término negativo, voy a colocar un menos, que es efectivamente lo que va a pasar con 5x a la 2 menos 8. Si nosotros viéramos la operación en una calculadora, entonces nos daríamos cuenta que 5 menos 8 es equivalente a menos 3. Por lo tanto, voy a poner menos 3 y conservamos el factor literal intacto. Y en el caso del 1, que no tenemos para sumar ni restar, pues ahí se va a quedar y esta sería nuestra expresión totalmente reducida. Ya no tiene términos semejantes. Y si los términos no son semejantes, si no tienen el mismo factor literal, yo no puedo sumar ni restar esas expresiones. Vemos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos 6a a la 4 que va a tener su respectiva pareja aquí con menos 3a a la 4. Observe que tomamos el término con todo y su signo. Luego vamos a tener menos 3a a la 3 con su correspondiente, que sería más a a la 3. Luego vamos a encontrar que menos 2a a la 2 tiene su correspondiente más 5a a la 2. Y por ahí vamos a tener un término una vez más independiente que no tiene pareja para sumar. Y entonces comenzamos a emparejar. 6a a la 4 menos 3a a la 4, 6 menos 3 me va a quedar 3a a la 4. Menos 3a a la 3 más 1a a la 3, esto nos va a quedar menos 2. Por favor, tengamos mucho cuidado con estas operaciones. Menos 3 más 1, porque podemos tender a sumar y decir que da 4 y no. Menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, menos 2a a la 3. Venimos con los componentes de a la 2. Y tenemos la misma situación, un menos 2a a la 2 más 5a a la 2, eso nos va a quedar 3, yo pongo menos 2 más 5 y equivale a 3 positivo, por lo tanto un signo de suma, y conservamos siempre el factor literal intacto, eso no lo vamos a tocar. Y finalmente más 4a que no tiene emparejamiento, y ahí estaría nuestro polinomio totalmente reducido. Estos dos ejemplos es sumar y restar monomios. Cuando nosotros vamos a hablar propiamente de polinomios, recordemos, son expresiones de más de un término, entonces generalmente están dentro de paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos o debemos cuidar aquí? Cuando estamos hablando de la suma de polinomios, no vamos a cambiar absolutamente nada en los términos que tenemos ahí. Podemos de manera inmediata comenzar a emparejar. El cuidado lo vamos a tener cuando hay una resta entre los dos paréntesis. Pero vamos con la suma, porque la suma no va a cambiar en nada con los ejemplos que acabamos de mencionar. Yo tengo acá m a la 3, entonces voy a buscar el m a la 3 correspondiente. Tengo acá m a la 2, por lo tanto voy a buscar el m a la 2 correspondiente. Tengo m, voy a buscar el m correspondiente. Y tengo un término numérico, voy a buscar su correspondiente. Entonces usted comienza literalmente con la calculadora. Tengo 4m a la 3. Vamos a reducirla un poquito. Tengo 4
m a la 3 más 3 medios m a la 3. Entonces 4 más 3 medios y la calculadora nos dirá entonces que esto es 11 medios. Y vamos a colocar 11 medios m a la 3. Con el m a la 2 tengo 2 tercios positivo menos 1/6. Nunca olvidemos que la variable cuando está sola tiene un 1 a la par. 2 tercios menos 1/6. Entonces tenemos acá 2 tercios menos 1/6. Y esto equivale a 1 medio positivo, por lo tanto pongo más 1 medio m a la 2. Luego vamos con m, menos 2/5 m más 3 décimos. Así lo vamos a colocar en la calculadora, menos 2/5 más 3 décimos. Y en este caso nos va a decir menos 1 décimo m. Y finalmente 7 menos 10, que es menos 3, y ahí tendríamos el polinomio totalmente reducido. Para terminar, veamos lo que es la resta de polinomios. La resta de polinomios demanda que primeramente extraigamos los términos del paréntesis y vamos a cuidar un detalle, y el detalle fundamental de la resta de polinomios es que a partir de el menos, todos los términos que estén dentro del paréntesis van a cambiar su signo, porque yo estoy restando todos los términos, no estamos restando únicamente uno de esos términos. Entonces vamos a cambiar los signos a cada término. Observe, 1/4 positivo menos 1/4, menos 1/9, más 1/9, más 3/5, menos 3/5 y menos 6 más 6. Y hacemos el mismo emparejamiento. Vamos a decir x a la 4 con su respectivo x a la 4. X a la 3 generalmente lo vamos a dar ordenado con su respectivo x a la 3. X a la 2 con su respectivo x a la 2. Y por acá tendremos un término independiente que no está emparejado. Y entonces comenzamos. X a la 4 menos 2 menos 3/5. Así como está, menos 2 menos 3/5. Y esto nos va a dar menos 13/5. X a la 4. Vamos con x a la 3. Los polinomios generalmente los vamos a ordenar de mayor a menor exponente. Menos 1/3, porque ahí tenemos un 1, más 1/9. Menos 1/3 más 1/9. Y dice que nos da menos 2/9. X a la 3. Luego venimos con el x a la 2, que es 1 medio positivo menos 1/4. Entonces usted va a ir a la calculadora y la calculadora le dirá que 1 medio menos 1/4 es equivalente a 1/4. Entonces más 1/4 x a la 2. Y finalmente más 6 que no tiene para emparejar. Esto sería la suma y resta de polinomios. Ustedes pueden guiarse con la práctica que está en el libro de texto y ahí se van a apoyar para más ejercicios.